Capítulo 16. Descendiente de un dios. Yo me quedé paralizada. La sola idea de haber tenido siquiera la más mínima gota de sangre divina en mis venas antes de conocer a Astraea me dejó la mente en blanco. No creo serlo, respondí tras un instante, con facilidad. Lo que Astraea pudiera haber sentido debía ser algo distinto. La era de los dioses terminó hace miles de años en mi mundo. Sería ridículo que yo fuera una semidiosa o algo así. ¿Es cierto?, insistió, girándose y acercándose tanto que nuestras narices casi se tocaron. Me recosté contra el cabecero, dejando que su peso me recayera sobre mí. ¿No será que, junto con la creencia en su existencia, el conocimiento de su linaje también se haya convertido en leyenda? Quizás ha pasado tanto tiempo que su presencia en tu ascendencia se ha desdibujado, y la divinidad que heredaste casi se ha desvanecido, y tal vez adquirir una falna la ha revitalizado. ¿Podría ser? Suena fantástico, la idea de descender de la divinidad, pero no podía estar completamente seguro de que sus suposiciones fueran erróneas. ¿Cuántos millones de personas podrían convivir en 1000 años? ¿40 o 50 generaciones? ¿Y dentro de 2000 años, o 3? ¿O cuántos desde el inicio de la humanidad? En todo caso, ¿no sería más raro que alguien no tuviera ni una pizca de sangre divina en sus venas? ¿Eso es algo que sucede?, pregunté, tratando de asimilar la posibilidad. Falna haciendo descendientes de dioses más cercanos a... No, espera, los dioses no tienen hijos reales con mortales aquí, ¿verdad? Claro, una de las mayores diferencias entre nuestros mundos era el hecho de que no había semidioses, solo mortales bendecidos. Astraea sonrió, pero había algo de soledad en su expresión. En efecto. Aunque algunos dirían, yo incluida, que los hijos que bendecimos con una falna son tan nuestros como de sus padres, no existen niños nacidos de dioses, dijo, acariciando suavemente mi mandíbula con ambas manos. Yo no había considerado la posibilidad de que tú fueras uno, antes. Ni siquiera después de escuchar tu historia. Pero lo que sentí hoy, fue algo nuevo en este mundo, una imposibilidad, una irregularidad. Me miraba como si yo fuera algo preciado. Algo que no sabía que había estado buscando, y sin embargo, lo encontró. Una autoridad, dijiste, continué en voz baja, sin saber cómo reaccionar a su expresión, así que hice lo posible por ignorarla. Astraea, lo que hago ni siquiera es magia, es solo hechicería. Soy de tercera categoría. Mis áreas son solo una forma de hipnotizarme para usar mejor mis circuitos mágicos y hacer que mis hechizos sean más eficientes. No son intervención divina. Astraea soltó una risita. Una autoridad no es algo tan grandioso. Es simplemente la identidad de un dios, nuestro dominio y cómo lo expresamos. Ni siquiera necesita nuestro arcanum para funcionar. Es lo que somos. Podemos contenerla, pero siempre está presente. Como la afinidad de Hefesto con la artesanía. En efecto, Hefesto es uno de los que prefiere mantenerlo todo bajo control, pero aún así es una maestra artesana. Es parte de su esencia. Y, por mencionar a otros dioses que conozco, las cosechas de Demeter siempre crecerán mejor, y la belleza de Freya siempre cautivará a quienes la rodean. Y mi cuerpo siempre estará hecho de espadas, susurré, procurando no activar ninguno de mis circuitos, y sin embargo sentí algo en lo más profundo de mi ser. Un palpitar, en lo más profundo de mi alma. Y la melodía me vino a la mente cuando Hefesto me recordó las palabras de Archer. ¿De quién, o qué, era yo realmente? Un creador. ¿Tenía razón entonces? ¿Era esto una señal de que me estaba convirtiendo en algo más que un simple mortal afortunado? Yo no lo sabía, y si Astraea tampoco estaba muy segura, entonces yo seguiría en la incertidumbre hasta que algo cambiara realmente en mi ser. ¿Ni siquiera puedes contenerlo del todo, eh?, preguntó Astraea con picardía. Se pegó más a mí, con una sonrisa traviesa en el rostro, y yo hice todo lo posible por no reaccionar al verla casi sentada sobre mí, vestida solo con un fino camisón. Y a mí todavía sin camisa. Ahora que sé qué buscar, no puedo ignorarlo. Tu aria altera la magia del mundo que te rodea, la cambia. Es solo por un instante, pero la imprime contigo, susurró, y el calor de su aliento me erizó la piel. A pesar del tema, mi corazón comenzó a acelerarse. Quizás me equivoque, dijo tras un instante, ajena a mi situación. Quizás sea solo una extraña interacción de tu tipo de magia con los Falna, quizás sea algo más que ignoramos.
Pero quiero que me prometas que tendrás cuidado con esto. Respiré hondo, intentando calmarme con todas mis fuerzas. Esto era importante. Astraea estaba realmente preocupada. No era solo la curiosidad que había mostrado sobre mis habilidades y mi vida lo que la hacía cuestionarse esto. Parecía preocupada. Asustado. ¿Qué es esto? Pregunté en voz baja, inclinando la cabeza. Ah, esto es lo que llamará la atención de otros dioses, ¿eh? Hice una mueca de desagrado al recordar a Apolo. Suspiró, cerró los ojos un instante, pero luego negó con la cabeza. No es eso, dijo finalmente. Me preocupa otra cosa. Suspiró de nuevo. Pero quizás le estoy dando demasiadas vueltas. Como ya te dije, la reacción a tus palabras fue muy leve. Ganesha y Apolo estaban en la misma habitación y no se dieron cuenta, así que probablemente tampoco se dará cuenta. Él. Astraea vaciló un instante, pero luego continuó. Hablo de la mazmorra. Odia a los dioses y reacciona violentamente en cuanto detecta a uno dentro. Astraea hizo una mueca. Por eso tenemos prohibido entrar. Es peligrosa no solo para nosotros, sino para todos los niños que están dentro. Me tomó un segundo, pero pronto comprendí el significado de sus palabras. ¿Crees que voy a poner las cosas en peligro para todos en la mazmorra? Si ese fuera el caso, a pesar de mis preocupaciones, Astraea negó con la cabeza. No lo creo, al menos no en la situación actual. Por eso no me preocupa el presente, sino el futuro. Si la sensación se intensifica, si los cambios en la magia se vuelven más pronunciados, se dará cuenta. Sus ojos índigo me miraron con seriedad. De ahora en adelante, por favor, avísame en cuanto logres otro avance en tu magia. Es fundamental que seamos cuidadosos con esto, Shirou. Asentí con la cabeza. Lo haré, mi diosa, juré. La seriedad se mantuvo un instante, antes de que Astraea dejara escapar un profundo suspiro y se desplomara contra mí. Se movió ligeramente, quedando ahora sentada de lado sobre mis piernas, con el lado derecho de su cuerpo contra el mío y los brazos rodeando mis hombros. ¿Cansada? Pregunté, y una de mis manos se alzó automáticamente para acariciar su cabello. Los largos mechones se deslizaron entre mis dedos como seda. Ha sido un día largo. Sí, lo era. Y yo que pensaba que podría disfrutar de la tarde con Miryu, relajándome con una rica taza de té. Incluso tenía algunos pasteles preparados, suspiró, escondiendo la cabeza en mi hombro. Pero mi otro hijo no para de meterse en líos. Levanté una ceja, divertida a pesar de mí misma. ¿Se está quejando de mí? Justo hoy se peleó con un nivel 2, cuando apenas se convirtió en aventurero el mes pasado. Ah, ¿qué haré con él?, me pregunto. Sonreí, siguiéndole el juego. Parece un imprudente. No sé qué haría mi diosa con un tipo tan problemático, me incliné y le susurré al oído. Es un poco aprensiva, ¿sabes? Astraea hizo un puchero. Quizás porque le das muchos motivos para preocuparse, señor, se quejó, pero no pudo ocultar la alegría en sus ojos. Pero si se parece en algo a mí, probablemente le merecerá la pena. ¿Lo es? Aunque te preocupe muchísimo. Aún así, aunque sea tan noble, a menudo olvida su propia seguridad. Aunque se preocupe tanto por quienes lo rodean que quiere avanzar imprudentemente y volverse más fuerte. Mientras Astraea hablaba, su voz se fue suavizando. Aunque su sueño sea hacer sonreír a todos a su alrededor, ignorando su propia felicidad, vale la pena. Parece un tipo problemático, dije, bajando la voz hasta igualar la suya. Empiezo a preocuparme de que no te merezca. Sí, dijo con firmeza, y luego sonrió con picardía, con un ligero rubor en las mejillas. Y parece que no comparte tus preocupaciones. Al fin y al cabo, es el hombre que me robó mi primer beso con tanta audacia. Le devolví la sonrisa, sintiendo que también me sonrojaba. ¿Lo hizo? Pregunté, acariciándole la mejilla con el pulgar. Quiero decir, ¿lo robó? ¿O dejaste que lo tomara? Astraea ladeó la cabeza, tarareando. Un poco de ambas cosas, admitió. Me sorprendió tanto su confesión que apenas pude asimilar lo que estaba pasando. Fue todo tan rápido que no pude disfrutarlo de verdad. Inclinó ligeramente la cabeza hacia arriba, con una mirada invitativa. Una pena, ¿verdad? Lo es, susurré, cerrando los ojos mientras acortaba la distancia.
Astraea dejó escapar un murmullo de satisfacción cuando nuestros labios se encontraron, y sus manos se movieron y se juntaron detrás de mi cabeza, donde comenzaron a jugar con mi cabello. Mantuve una mano en su mejilla, y la otra se deslizó por su espalda, provocándole escalofríos hasta llegar a su cintura, justo encima de la curva de sus nalgas. La acerqué a mí, sintiendo como la suavidad de su pecho se movía y se fundía con mi cuerpo. Astraea jadeó contra mi boca, y luego sus labios presionaron tímidamente más profundamente contra los míos, y yo respondí de la misma manera, profundizando el beso. Nuestro segundo beso, y no fue menos placentero que el primero. De hecho, fue mejor, ahora que podía sentir su respuesta. Antes de poder perderme en ella, interrumpí la conexión, provocando un leve gemido de queja. Astraea abrió los ojos y sonreía ante la agradable bruma que encontré en ellos. ¿Así está mejor, Astraea? Pregunté en voz baja, recuperando rápidamente el aliento. ¿Otra ventaja de mi bendita resistencia, al parecer? ¿O acaso necesito robarte más besos hasta que estés satisfecha? Ah, murmuró Astraea, dejando escapar pequeños suspiros. Tras un instante para recomponerse, sonrió, con un brillo desafiante en los ojos. Si las estás robando, no necesitas pedir permiso, ¿verdad? Respiré hondo, sintiendo como su dulce aroma penetraba profundamente en mi cerebro. De alguna manera, parecía más intenso, más dulce. No me cansaba de ello. Supongo que no, respondí con voz áspera. Le acaricié la mejilla suave y ella cerró los ojos, expectante. Nuestros labios se encontraron de nuevo, y luego otra vez, el tercer beso se convirtió en el cuarto, y luego en el quinto, la necesidad de palabras se desvaneció mientras nuestra respiración se empleaba en actividades mucho más placenteras. Los besos fueron casi castos. La inexperiencia de Astraea, y la mía, para ser sincera, se hizo evidente en los torpes movimientos de nuestros labios a medida que la curiosidad nos invadía. Nuestras narices chocaron varias veces, provocando risitas en ella, y Astraea tuvo que separarse con frecuencia cuando se quedaba sin aliento. Ella siempre volvía por más, cada vez más segura y atrevida con cada repetición. La ligera incomodidad no era suficiente para detenernos. Pronto, el aire de la habitación se llenó con el sonido de nuestros labios al rozarse, nuestra respiración entremezclándose y los suspiros que dejábamos escapar cada vez que nos separábamos. Sin embargo, algo que no era casto era la forma en que la mano de Astraea comenzó a explorar mi cuerpo. Empezó lentamente, moviéndose desde mi cabello hasta la nuca y luego a mis hombros. Su tacto era suave como la seda, pero incesante. Tocaba, apretaba y palpaba, incluso me arañaba ligeramente. Sus manos danzaban sobre mi espalda y hombros, y a veces rozaban mis clavículas y la parte superior de mi pecho. Ella era curiosa. Buscaba mis puntos débiles, y un brillo travieso aparecía en sus ojos cada vez que me arrancaba pequeños jadeos o me erizaba la piel. ¡Qué cosquilloso soy! Susurró con voz ronca cuando encontró un punto en mi espalda, entre las costillas, que me hizo estremecer, y luego se rió entre dientes cuando la silencié con otro beso. Cuando nos separamos, volví a estremecerme, perdida en la pasión de sus ojos. El rubor en sus mejillas era incandescente, sus labios estaban ligeramente hinchados, y la forma en que su pecho se movía al ritmo de su respiración agitada me indicó que el fino camisón era lo único que cubría sus pechos, impidiendo que los viera. Necesitaba que desapareciera. Respiré hondo, el embriagador aroma estaba minando mi autocontrol. ¿Lo vio entonces? ¿La lujuria en mis ojos? ¿O estaba al borde de la razón, al mismo tiempo que yo, y decidió dar un paso atrás? Independientemente del motivo, Astraea se apartó un poco de mi abrazo. Comenzó, con la respiración aún algo agitada. Creo que deberíamos parar. Creo que, nos estamos emocionando demasiado. Es, demasiado pronto. Una pequeña parte de mí, la más primitiva, quería ignorar sus palabras y escuchar a su cuerpo, pero la parte más fuerte, la que era más que un animal movido por el instinto, se impuso con facilidad. La claridad regresó como un balde de agua fría arrojado a mi cara. Debo parar. Obligarla a hacer algo era lo último que quería hacer. Las cadenas de la razón ataron la lujuria que había estado burbujeando y la sofocaron sin piedad. Sí, dije una vez que logré controlar un poco mi líbido. Deberíamos. Nos quedamos en silencio unos instantes, pero luego nuestras miradas se cruzaron y ambos sonreímos, incómodos y divertidos a la vez.
Astraea dejó escapar una risita, llevándose una mano al pecho. Ay, siento que el corazón se me va a salir del pecho. Nunca había latido tan rápido. Mi corazón late igual, le tomé la mano libre y la coloqué sobre mi pecho, justo encima de mi corazón palpitante. ¿Puedes sentirlo? A pesar de todos los cambios que Falna había provocado en mi fisiología, no se podía cambiar la naturaleza humana. Empezaba a relajarse, pero estar con Astraea bastaba para que latiera a 1000 por minuto, con la sangre ardiendo en mis venas. ¿Puedo? ¿Es tan rápido? Susurró Astraea, desconcertada. Sonrió levemente. Puede que parezca una tontería después de lo que acabamos de hacer, pero por alguna razón me siento tan aliviada de poder acelerar tu corazón. Sonreí, sin poder contener la diversión. Claro que sí. Te lo he dicho muchas veces cuando me tomabas el pelo, lo peligrosas que son tus payasadas para mi corazón. Esto y aquello son cosas distintas, dijo con altivez. Molestarte no era muy diferente de lo que hacía con mis otros hijos, pero esto, no estoy familiarizada con esto, ser una mujer en lugar de una diosa. Todo esto es nuevo para mí. Todavía no sé cómo reaccionar. ¿Te arrepientes? ¿De lo que hicimos? No parecía arrepentirse, pero a mí me han llamado tonta muchas veces antes, pero Astraea negó con la cabeza. No, claro que no. Fue maravilloso, de verdad. Luego bajó la mirada, sonrojándose, esta vez más por vergüenza que por la emoción de antes. Es un poco aterrador lo difícil que fue resistir los impulsos de mi cuerpo. Me miró con los ojos ligeramente alzados, con timidez. Confiaba en que lo harías, pero me alegro de que pararas cuando te lo pedí. Si no lo hubieras hecho, no sé si te habría negado, pero sé que me habría arrepentido después. Me alegro de haber parado, entonces. Disculpen si me dejé llevar un poco. Astraea resopló. No lo hiciste, eso es lo que dije, tonta. Me dejé llevar un poco, sabiendo que no te aprovecharías de mí. Finalmente, se apartó de mi regazo y se sentó a mi lado, apoyando la cabeza en mi hombro. Gracias por contenerte por mí. Resoplé. Leon me habría matado si no lo hubiera hecho, así que no fue difícil encontrar razones para hacerlo. Astraea rió suavemente, oh, entonces sí te amenazó. Pensé que podría hacerlo, dijo con una sonrisa traviesa. Deberías haber visto su cara cuando le dije que me besaste. Miryu es tan linda cuando se pone nerviosa. Se sonroja desde la punta de las orejas hasta el pecho. Astraea, no. La interrumpí antes de que pudiera decir algo que me matara. Oh, no tienes gracia, se rió. Tras unos instantes, cuando sus risitas se fueron apagando, nos sumimos en un cómodo silencio durante un rato, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Se está haciendo tarde, dijo en voz baja. Tienes que levantarte temprano mañana, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Sí, Leon se va temprano al trabajo, pero me prometió un combate. Sentí una ligera emoción, a pesar de mí misma. Sería la primera vez que vería la diferencia que supone subir de nivel en un aventurero. ¿Qué tan fuerte se había vuelto Leon después de alcanzar el nivel 5? Entonces, después del desayuno, iré a la forja de Hefesto. Por fin era hora de empezar mi aprendizaje. Con lo ocupadas que estaban nuestras agendas, no habíamos podido encontrar un momento para empezar hasta ahora. Así que será mejor que me vaya a dormir pronto o haré enfadar a una elfa y a una diosa. Parece que no hay descanso para los malvados. ¿Soy malvada? Le respondí con un tono sarcástico y Astraea soltó una risita. Estás corrompiendo a la mismísima diosa de la pureza con tus besos, ¿qué otra cosa podría ser? Negué con la cabeza y comencé a moverme. De pie junto a la cama, me agaché para recoger mi camisa cuando Astraea habló. ¿Tienes que irte, Shirou? Me giré, confundida. ¿Astraea? Dudó un momento, pero luego suspiró y me miró con seriedad. Siento que te estoy provocando, incluso después de haberte pedido que te contuvieras, pero, esta noche, tal vez necesite algo de consuelo. No quiero aprovecharme de tu amabilidad, pero, lo comprendí rápidamente. Actualización de Leon. Parecía estar sobrellevando la situación tan bien que dejé el asunto de lado, pero era imposible que lo que Leon vivió el día que perdió a toda su familia, y su posterior búsqueda de venganza, no afectara en absoluto a Astraea. Me vinieron a la mente recuerdos de cómo la conocí en un pequeño pueblo, de cómo lo primero que hizo al conocer a un desconocido fue presumir de sus hijos y sus aventuras. No, era imposible que no le afectara. Me acerqué a ella y le tomé una mano con suavidad.
Idiota, ¿qué te hace pensar que te estás aprovechando de mí? Le dije. Si estar conmigo te ayuda a dormir mejor, con gusto te ayudaré. Sonreí y me arrodillé, como un caballero ante su reina. Pídemelo y te lo concederé, mi diosa. ¿Qué necesitas? Astraea sonrió, con una expresión de cálido alivio. Shirou, ¿te quedarás conmigo esta noche y alejarás las pesadillas de mi pasado? Y así lo hice. La luz del amanecer iluminaba a Astraea. El horizonte resplandecía con un brillo dorado. Acababa de terminar una batalla, quizás la más importante. Una que había decidido el destino de la humanidad. Una lucha para salvar el mundo. Resulta irónico que nadie elogiara a los héroes que los salvaron. No hubo nadie que presenciara el resplandor de la victoria al desvanecerse, tras haber destruido el vacío que amenazaba con derramarse sobre el mundo. No hubo nadie que presenciara el sacrificio que sus salvadores habían hecho por el milagro que habían obrado con su propia voluntad. Nadie más que ellos dos. Y yo, ahora que estoy presenciando esto. Shirou permanecía de pie, con la espalda recta, contemplando el amanecer sobre el lago del monte Enzhou. Su ropa estaba hecha jirones, su cuerpo cubierto de heridas, y aún así, se mantenía victorioso. Detrás de él yacía un cadáver, un hombre con ropas sacerdotales, al que le faltaba gran parte del pecho. Kotomine Kirei lo reconoció por la descripción de Shirou. El hombre que casi acaba con el mundo. A un lado, había una niña de aspecto frágil, de unos 10 años, con la piel pálida como el mármol, el cabello blanco como la nieve y el torso desnudo cubierto por una sábana blanca. Estaba inconsciente, pero Astraea sabía que si abría los ojos, los encontraría rojos como rubíes. Y Yasbiel, la hermana de Shirou. Al final, hay una cosa que debo decirles. La voz, clara como el tintineo de campanillas, provenía de la última persona en aquel lugar. La mujer que estaba de pie frente al lago, vestida con un largo vestido azul. Su cabello rubio estaba recogido en un moño trenzado detrás de la cabeza, sujeto con una cinta azul se giró, el resplandor del amanecer enmarcando su figura. Astraea se encontró con unos ojos verdes decididos, del color de las esmeraldas más puras. Era hermosa, la saber de Shirou. Este es, otro recuerdo. Un recuerdo de una época anterior a que él formara parte de su vida, más reciente que el anterior. 3 meses antes de que él llegara a su mundo y la conociera. Fue el final de la Guerra del Santo Grial. Era una escena de triunfo y esperanza, y sin embargo, sintió que se le rompía el corazón. ¿Qué es? No, no el mío. Su corazón. Shirou mantuvo el rostro impasible, la voz ligera, pero ella pudo ver que le temblaban las manos. Era el fin del contrato que los unía, el cumplimiento de su juramento. Para salvar el mundo, Saber debía cumplir su papel y destruir el Grial. Y sin él, sus destinos se separarían, el milagro de su encuentro terminaría con la oscuridad menguante. Pero a pesar del dolor que ella sabía que él sentía, la mirada de Shirou era firme. No había remordimientos en su corazón. Este era el único camino. Shirou, te amo. Sopló una ráfaga de viento que hizo que Shirou cerrara los ojos, y Artoria Pendragon desapareció en destellos de luz dorada, dejando solo una vaina en su lugar. Cuando Shirou abrió los ojos, sonrió. Sí, es muy propio de ti. No había sorpresa en su voz. Esperaba que su despedida fuera así. Ella había aparecido en su vida de la nada y ahora se marchaba de la misma forma de pie, solo en la cima de una colina, miraba fijamente a lo lejos, con la promesa de no olvidar jamás aquello grabada a fuego en su alma. La vaina que quedaba, la única prueba de su existencia, se convirtió en motas de luz estelar y penetró en su pecho, y Astraea la vio por un instante. Una tierra lejana que resplandecía bajo la luz del sol. Una utopía siempre lejana. La primera vez que desperté con Astraea en mis brazos, me sorprendió tanto que no me permití disfrutarlo realmente, una vez que me di cuenta de la situación. Mi mente era un torbellino de vergüenza y nerviosismo, y eso fue antes de que me golpeara el peso de darme cuenta de los sentimientos que tenía por ella. Pero ahora, tras la confusión inicial al despertar y no encontrarme en mi propia cama, me relajé. Sí, dormí en su cama anoche. Incluso antes de abrir los ojos, el aroma de las flores me lo indicó. Aún sentía cierta vergüenza al pensarlo, pero era insignificante comparada con la sensación de, bueno, estar con ella. Me dejé hundir más en la cama, dejando escapar un suspiro, disfrutando del calor que solo otra persona puede brindar.
Su peso sobre mí, su aroma y el cosquilleo de su aliento al rozar mi pecho me relajaron aún más. Me di cuenta de que todavía la abrazaba por la cintura, así que la apreté con más fuerza, pegándola a mí. Astraea dejó escapar un murmullo de satisfacción y se acurrucó aún más contra mí. Debería levantarme pronto. El pensamiento, por indeseado que fuera, me asaltó sigilosamente. La habitación estaba oscura, entraba algo de luz por la ventana, pero el sol aún no había salido del todo. El equinoccio de invierno, el día más corto del año, estaba a la vuelta de la esquina, y se notaba. Como suelo madrugar, últimamente me levantaba antes de que saliera el sol, pero hoy me ha resultado más difícil que nunca. Miré a mi lado. Podría volverme adicto a esto. La silueta de Astraea en la oscuridad, el sonido de su respiración, la suavidad de su cuerpo, casi bastaban para arrullarme y volverme a dormir. Tal vez pueda quedarme un poco más, pensé, casi como un niño, pero sabía que no podía. Tenía asuntos que atender esta mañana, así que, despacio y con cuidado, me separé de su abrazo, sintiendo un ligero escalofrío cuando gimió en sueños. Me senté en la cama y, a tientas en la oscuridad, busqué mi camisa en el suelo y me la puse, antes de cubrir con cuidado a Astraea con las mantas. Antes de poder contenerme, extendí una mano y acaricié su suave mejilla. Suspiré. Mejor me voy antes de que la despierte. Pero justo cuando retiraba la mano, una más pequeña la agarró. Los ojos de Astraea se abrieron lentamente y me encontraron. Probablemente solo pudo distinguir mi silueta contra la tenue luz que entraba por la ventana, pero sonrió soñolienta y me abrazó con más fuerza. Lo siento, susurré. No quería despertarte. Astraea negó con la cabeza. No tienes que disculparte. Dormí plácidamente gracias a ti, después de todo, sonrió. Me alejaste las pesadillas, como prometiste. De hecho, soñé contigo. Levanté una ceja. Su tono era algo confuso y me miraba con curiosidad. Ah. Me alegra haber podido estar ahí para ti, incluso en tus sueños. Desafortunadamente, mis sueños fueron un poco menos deseables. Como siempre, soñé con cuchillas. Cuchillas de todo tipo, clavadas profundamente en el suelo, con sus empuñaduras a la espera. Recordando. De luto. Sí, y no es la primera vez que sucede, dijo ella, sonriendo levemente. Sin embargo, hay algo curioso en esos sueños. Tengo la sensación de que son algo más que simples fantasías que imagino mientras duermo, algo más. ¿Qué quiere decir? Sus palabras, por alguna razón, me recordaron el ciclo onírico que experimenté durante la Guerra del Santo Grial. ¿Cómo saber y yo veíamos nuestras vidas mientras dormíamos? ¿Le estaba dando demasiadas vueltas? Ahora sí que tengo curiosidad, sonreí, intentando disimular mis pensamientos. Pero tendremos que hablar de ello más tarde. ¿Ya te vas, Shirou? Preguntó. La cama está fría sin ti, quédate un poco más. Superé la tentación y negué con la cabeza con aire de culpabilidad. Lo siento, probablemente Leon me esté esperando para ese combate. Astraea suspiró. Tienes todo el tiempo del mundo y eliges hacerlo antes de que salga el sol. Ya me conoces. Puedo ser un poco impaciente. Me encogí de hombros y miré por la ventana, donde los primeros rayos de sol empezaban a iluminar la ciudad nevada. Su otra mano se alzó y se enroscó alrededor de mi muñeca, casi con petulancia. Astraea, susurré, divertida a pesar de mí misma. Tengo que irme. Bru. Vete entonces. Vete con otra mujer y déjame aquí sola. Ya verás cuánto me importas. Resopló con un puchero exagerado, pero había un brillo de diversión en sus ojos. Luego se estiró un poco, dejando escapar un gemido. Puedes volver a dormir, aún es temprano. No, quiero verlos pelear. Entonces su mirada se tornó un poco seria. Así que espérenme antes de empezar, por favor. Asentí con la cabeza y le llevé una mano a la boca. Por supuesto, susurré, y le di un beso prolongado en el dorso de la mano, y luego la solté. Haré todo lo posible por impresionarte también. Me levanté, vi el atractivo rubor que se había puesto en sus mejillas y sonreí. Por una vez, era agradable ser yo quien la molestara. Nos vemos entonces, Astraea, dije, y me dirigí hacia la puerta. Astraea no respondió, simplemente escondió el rostro entre las sábanas. Ve, ve. Justo cuando abría la puerta la oí susurrar algo entre dientes, pero no tuve tiempo de reflexionar sobre ello.
porque Ryulion estaba parada en el pasillo, con la mano levantada como para llamar. Sus ojos se abrieron un poco y dio un paso atrás. Llevaba lo que supongo que era su atuendo de aventurera. La mitad de su rostro estaba cubierta por una máscara verde, y la mayor parte de su cuerpo por una capa con capucha de color verde bosque, cerrada con un broche dorado grabado con el símbolo de Astraea. Debajo de la capa pude ver que llevaba una camisa blanca de manga larga con detalles negros, guantes de cuero marrón que le llegaban hasta los codos, pantalones largos color canela y botas hasta la rodilla. Finalmente, la lúmina de Alf estaba sujeta a un cinturón verde alrededor de su cintura. El cinturón, similar a la capa, tenía un broche dorado grabado con el símbolo de Astraea. Tragué saliva. De repente me di cuenta de lo contenida y apagada que solía estar con su uniforme de trabajo. Y de lo delicada que se veía con su ropa informal. Había algo en su postura que denotaba peligro. No es que pareciera enfadada o que irradiara sed de sangre. Simplemente parecía que toda su presencia cambiaba con solo ponerse esa ropa. Fue como ver por primera vez la hoja desnuda de una espada que había permanecido envainada, y darse cuenta de lo afilada que era en realidad. Así que este es un aventurero de alto nivel, ¿eh? Entonces frunció el ceño, y juraría que la temperatura bajó unos cuantos grados. Emilia, susurró. Te he estado buscando. Fui a tu habitación a despertarte y no estabas. ¿Qué crees que haces aquí? Sus ojos se entrecerraron aún más, miró la habitación, luego a mí y a mi aspecto desaliñado recién levantado. La comprensión la golpeó y su ceño se frunció aún más. Ni siquiera estás casado y aún no has compartido cama, y posiblemente... No, Lady Astraea no lo haría, no tan pronto, pero ¿y si ella? Leon comenzó a murmurar para sí misma, alternando la mirada entre mí y la puerta abierta por la que acababa de salir. Ah, murmuré, y sus ojos fríos se clavaron en mí como un láser. Tragué saliva. Esto no es lo que parece. Déjame explicarte antes de que me mates. Balbuceé, con la mente acelerada. Nadie encontrará tu cuerpo, había dicho. Leon me miró fijamente a los ojos, casi como si me leyera, y luego sus hombros se relajaron un poco. Lo que sea que encontró en mi mirada pareció calmarla. Dejó escapar un suspiro de fastidio. Me parece que te estás escabullendo de la habitación de nuestra diosa a primera hora de la mañana, dijo con voz apagada. Como una ladrona. No estoy actuando a escondidas, no tengo nada que ocultar, respondí con pesar. Di un paso adelante y cerré la puerta tras de mí. No pasó nada, sospechoso. Simplemente dormimos juntos después de mi actualización. Y hablamos sobre mi posible divinidad naciente, y nos besamos bastantes veces, pero no iba a decírselo. Sobre todo la última parte. Sinceramente espero que no. Me gustaría pensar que no eres tan tonto como para intentar algo después de que te lo acabo de advertir. Suspiró de nuevo, exasperada. Supongo que fue Lady Astraea quien te pidió que pasaras la noche en su habitación, ¿no? Ella lo era, dudé. No iba a quedarme, pero dijo que no quería dormir sola. No después de, me interrumpí, sabiendo que Leon, no después de lo que vio en mi actualización. Preguntó en voz baja. Por eso no quería hacerlo, pero Lady Astraea, Astraea probablemente insistió, sin importarle que ella también iba a sufrir. Solo quería ayudar a Leon y, como dijo una vez, compartir su carga. Y conociendo a Leon, probablemente se sentiría culpable por ello. Confirmando mis sospechas, un destello de dolor cruzó sus ojos y bajó la mirada. La temible guerrera que tenía delante se desvaneció, transformándose en una chica normal. Parecía pequeña. Con cautela, le puse una mano reconfortante en el hombro, preguntándome cómo su cuerpo, aparentemente delgado y frágil, podía soportar tanto peso y culpa sin derrumbarse. Leon se estremeció levemente, no, el peso sí la destrozó. Pero aún tenía la fuerza suficiente para empezar a recomponerse. Pero Leona no pensaba en sí misma en ese momento. No, le preocupaba hacerle daño a Astraea. Astraea es fuerte, dije finalmente. Después de ver lo que vio, lo que les pasó a todos ustedes, hice una mueca. Los quiere demasiado como para que no le duela, pero no se derrumbará. Lo sabes mejor que yo, ¿verdad? Ella alzó la cabeza, mirándome a los ojos, y sonreí con seguridad, apretándole el hombro. Así que tú tampoco te derrumbes, Leon. Leon aún parecía un poco perdida, pero el dolor en sus ojos se había atenuado un poco. No, no atenuado, sino enterrado una vez más. Oculto.
Las palabras por sí solas no bastarían para hacer desaparecer ese tipo de trauma, pero al menos podría distraerla de él. Sonreí con incomodidad. Porque nuestra diosa nos necesitará. Anoche me tocó consolarla, pero conociéndome, ella también te necesitará. Aunque solo sea para tener a alguien con quien quejarme cuando haga alguna tontería. Leon resopló, sus ojos se arrugaron ligeramente en una sonrisa. ¿Acaso eso pretendía ser reconfortante, tonto? Preguntó, alzando una ceja. No le añadas más preocupaciones a Lady Astraea a propósito. Me encogí de hombros. No sería intencional, lo prometo. Simplemente me pasan cosas. Sigues sin ser reconfortante, murmuró, pero había algo de humor en sus ojos. Le devolví la sonrisa, relajándome un poco. Entonces Leon contuvo la respiración y se estremeció casi violentamente. De repente, dio un paso atrás y apartó mi mano de su hombro de un manotazo. Leon me miró con los ojos muy abiertos, con una expresión de incredulidad evidente. Gemí de dolor, confundida, pero al cabo de un momento recordé. Claro, los elfos son extremadamente reservados con respecto a que otras personas los toquen. Lo siento, no estaba pensando, dije, levantando la mano con aire culpable. Intenté sonreír, pero solo me salió una mueca. Como ya dije, hago tonterías sin querer. Parece que son incluso más reservados que nosotros, los japoneses. Me dio mucha vergüenza ajena. Leon se quedó inmóvil por un instante, pero tras unos segundos de tenso silencio, exhaló profundamente y sus hombros se encogieron. Uli, like Alice, susurró, las palabras dichas tan bajo que me costó entenderlas. Luego sacudió la cabeza, casi como si se estuviera quitando algo de encima. Dio otro paso atrás, y luego otro, ampliando el espacio entre nosotras hasta que no pude tocarla ni aunque extendiera la mano. Emilia, dijo con frialdad. Estás con Lady Astraea, no deberías tocar a otras mujeres a la ligera. Ni siquiera a mí. Entrecerró los ojos. Sobre todo a mí. Hice una mueca. Lo siento, no lo volveré a hacer. Lo prometo. Asegúrate de no hacerlo, advirtió, antes de estremecerse de asco. ¡Ay! Ah, qué descarada, de verdad, qué descarada. Ser tan atrevida con otra persona mientras tu boca aún está manchada con su lápiz labial. Ah, mierda. Me llevé la mano a la boca y traté de borrar las marcas, pero cuando me revisé la mano, estaba limpia. ¿Eh? Miento, por supuesto. Lady Astraea no se maquillaría para dormir, tonta, dijo Leon con voz algo lejana. Levanté la vista, sorprendida al verla alejarse, con su capa ondeando tras ella. ¿Solo dormimos? ¿Verdad? Gemí, sintiendo como me ardían las mejillas por haber sido descubierta tan fácilmente. Bueno, tal vez no solo dormí, admití, comenzando a caminar tras ella. Pensé que preferirías menos detalles. No me malinterpretes, no quiero oírlo, pero no soy tonta. Lady Astraea es la mujer más hermosa del mundo. Era obvio que después de besarla una vez no podrías resistir la tentación de hacerlo de nuevo, dijo. No te preocupes, no tengo ninguna intención de interponerme entre ustedes dos, siempre y cuando no la fuerces. Oh, no lo hice. Pensé, los ojos de Astraea se nublaron con pasión, un destello en mi mente. León se detuvo cerca de las escaleras. Sea lo que sea que estés imaginando, no lo hagas. Al menos no en mi presencia. ¿Ahora eres un telépata, León? Eres un hombre, no es difícil imaginar en qué estás pensando, dijo sin darse la vuelta. Deja de perder el tiempo con tus fantasías y ve a cambiarte. Ya te dije que hoy no tengo mucho tiempo. ¿Qué quieres decir con mis delirios? Tú fuiste quien sacó todo esto a colación. Murmuré entre dientes. ¿Dijiste algo, vicecapitán? Preguntó con ironía mientras bajaba las escaleras. Habla más alto, por favor. Nada, capitán. Solo hablaba conmigo mismo. Era demasiado temprano para este tipo de conversación, y no confiaba en mí mismo para no volver a meter la pata. Sobre todo después de haberla enfadado con mi toque. Aunque, un pensamiento cruzó por mi cabeza mientras la seguía. ¿Fue mi imaginación o tenía las puntas de las orejas rojas? Se sonroja desde la punta de las orejas hasta la mejilla, maldita sea, Astraea. Di unos pasos hacia el jardín, sintiendo el crujir de la nieve bajo mis botas. Respiré hondo, el aire helado de la mañana llenó mis pulmones y disipó los últimos vestigios de somnolencia. Miré a mi alrededor.
Había seguido nevando casi toda la noche, cubriendo todo con una fina capa blanca. No era más que unos pocos centímetros, y probablemente se derretiría en aguanieve en un par de horas, pero aún así, era agradable. Me recordaba a casa. El patio trasero de Stardust Garden era más espacioso que el de mi casa en Japón, y los muros que lo rodeaban eran más altos y de diseño occidental, pero la vista y el aroma de la hierba cubierta de nieve me transportaron a mis mañanas de invierno en Fuyuki. Por supuesto, entonces vi al elfo de pelo verde de pie en medio del jardín, y recordé vívidamente que no estaba de vuelta en casa. Leona permanecía inmóvil, mirando en dirección a Babel, con la mirada perdida en la distancia. Sin embargo, en cuanto puse un pie en la nieve, se giró ligeramente hacia mí. Su mirada era clínica mientras me examinaba. A diferencia de la última vez que peleamos, aunque un combate tan corto no podría considerarse realmente una pelea, yo iba completamente protegido con armadura. Me pregunto si ahora que llevo mi equipo siento lo mismo que ella, probablemente no. Había pasado casi un mes desde que me convertí en aventurera y la sensación de las placas de acero sobre mi cuerpo, no se había vuelto algo natural, pero al menos me había acostumbrado. La mayor parte de mi equipo había cambiado desde que llegué a horario. Seguía usando el abrigo de cuero marrón que me había hecho la madre de Anne, ahora bastante más ajustado que la primera vez que me lo probé, y los guanteletes que Anne había estado confeccionando para mí durante algunas noches, pero las piezas de armadura que me habían regalado los guardias de Westmount habían sido reemplazadas por la armadura que Atticus forjó para mí a cambio de las prótesis de repuesto. Quedé bastante satisfecho con el conjunto, pero según él, había sido un trabajo hecho con prisas, y se encargaría de hacer uno más completo una vez que él, o yo, consiguiéramos los materiales adecuados. Quizás incluso podría ayudarle, con el tiempo. Aunque en realidad no llevaba puesta mi armadura original, sino copias recién calcadas. Recordar cómo León había destruido una espada hecha de materiales monstruosos me hizo dudar en usar mi equipo para lo que, en esencia, era un simple entrenamiento. Mejor ser precavido. Me acerqué a ella. El tintineo de mi armadura y el crujir de la nieve eran los únicos sonidos a nuestro alrededor. Stardust Garden se encontraba en un lugar bastante remoto de horario, con pocos edificios a su alrededor, por lo que apenas había gente a esa hora del día. Eso también significaba que no tendríamos que preocuparnos por los vecinos enfadados si terminábamos armando un escándalo durante nuestra pelea. ¿Y bien? Pregunté una vez que estuve a un par de metros de distancia. ¿Cómo vamos a hacer esto? León se giró completamente hacia mí. Primero, esperemos a los espectadores, dijo con un suspiro. Mientras te ponías la armadura, Lady Astrea vino y me dijo que quería ver la pelea, y que traería también a Daphne y Cassandra. Dales una demostración de la fuerza de nuestra familia. Eso sonó un poco vergonzoso. No tenía mucho orgullo, así que no tuve reparos en admitir que León me humillaría, pero que la gente lo viera. Una pequeña parte de mí no estaba tan segura. Suspirando y dejando de lado esa parte infantil, asentí. Si eso era lo que Astrea deseaba, haría todo lo posible por complacerla. Bien, entonces será mejor que haga todo lo posible por dar una buena impresión. León frunció ligeramente el ceño. Podemos pedirles que no lo hagan, si quieres. Lady Astrea mencionó que eres bastante reservado sobre tus habilidades. Negué con la cabeza. No, creo que ya es hora de que deje de esconderme tanto, sobre todo delante de la familia, suspiré. Además, ayer ya lo vieron casi todo con Apolo. León asintió, satisfecho con mi explicación. ¿Te importa si me preparo un poco mientras esperamos? Pregunté. Ya había hecho algunos estiramientos antes de ponerme la armadura, pero aún podía hacer algunos preparativos más esotéricos. León se encogió de hombros. Siéntete libre, ya te dije que actuaras como si esto fuera la mazmorra. Asentí con la cabeza y respiré hondo. Rastrear activado. El martillo de una pistola golpeó. El maná del mundo fluyó hacia adentro, la sensación abrasadora de la energía volátil recorriendo mis venas y mis circuitos mágicos. Dolía, siempre dolía, sobre todo desde que llegué a este mundo, pero la eficacia de usar maná externo valía la pena. Además, estaba acostumbrado al dolor. Comparado con la sensación de clavarme una barra de metal caliente en la columna, esto es un paseo por el parque, suspiré, el vaho de la ráfaga de aire se formó frente a mi boca, mis 27 circuitos se llenaban poco a poco. Elegí un par y me puse manos a la obra.
Decidí tomarme mi tiempo, ya que mi cuerpo era diferente al de ayer. Mi análisis estructural me indicó cuánto había cambiado con tan solo una semana de trabajo. Ahora que mi falna se había actualizado por segunda vez, todo parecía más claro. Cuando la recibí por primera vez, el impulso que me dio la falna fue total. Cada músculo, cada hueso, mi magia, mis sentidos, todo había mejorado. Las mejoras que obtuve con las actualizaciones fueron ligeramente diferentes. Mi resistencia seguía fortaleciendo mis huesos y mi piel, y, obviamente, mejoraba mi vigor y mi capacidad pulmonar. Mi magia hacía crecer mis reservas de OT, hacía que mis circuitos mágicos fueran más eficientes y les otorgaba mayor capacidad. Todo eso se mantenía constante. Pero la fuerza, la destreza y la agilidad. Era sutil, pero podía notar que las mejoras físicas que me proporcionaban esas estadísticas estaban orientadas al combate con espada. Los tendones y ligamentos de mis manos para sujetar mejor la espada, los músculos de mi tronco, mis brazos, mis hombros, mi espalda y mi pecho, todo lo que uso para blandir una espada se fortaleció, mejoró. Eran más flexibles, podían soportar más golpes. La fuerza de mis piernas para mantener el equilibrio, para mantener una postura firme. Para abalanzarme y atacar. Fueron meses de entrenamiento y preparación física, conseguidos en un solo instante. Era mejor espadachín que ayer. Mi cuerpo se estaba transformando, moldeando, para lograrlo. Mi falna me estaba forjando para convertirme en un mejor guerrero, tal como yo quería. La falna mejora el cuerpo del usuario, sí, pero también hace que los cambios físicos sean hechos a medida para él, me había dicho Astraea cuando me explicó las mejoras, pero ahora empezaba a ver cómo funcionaba realmente. Solté el aire de mis pulmones, tratando de no perderme en todos los cambios que experimentaba mi cuerpo. Extendí una mano, evoqué un plano mental y seguí los 7 pasos de mi trazado. La velocidad con la que lo hice fue la culminación de años de obstinación, unos meses de verdadera formación mágica y semanas de combate en la mazmorra. La empuñadura de cuero de mi espada, cada vez más familiar, apareció en mi mano. El acero recién forjado brillaba a la luz del sol matutino, contrastando con el rojo apagado del material tosco proveniente del cuerno del dragón joven. Ahora, el refuerzo, lentamente, aprovechando el análisis profundo que acabo de realizar, dejé que mi energía mágica inundara mi cuerpo, llenando huecos e imperfecciones, fortaleciendo aún más mi cuerpo, que ya es sobrenatural. Sentí cierta satisfacción al darme cuenta de lo mucho más fluidos que funcionaban mis circuitos y de la poca energía que necesitaba para reforzarme en comparación con ayer. Solo 2 rangos de diferencia, justo por debajo del rango de, el umbral necesario para subir de nivel, y me asombraron una vez más las mejoras. ¿Así se siente Tosaka con sus circuitos de alta calidad? ¿Acaso los rangos que alcancé en magia fueron suficientes para competir con generaciones de cuidadoso cultivo mágico? Probablemente aún no, pero me estaba acercando a su nivel de calidad, aunque mi cantidad no aumentara. Pude percibir la curiosidad de Leon cuando aparecieron en mi piel las líneas verdes que representaban mi refuerzo en su máxima expresión, pero ella no dijo nada y me dejó trabajar en silencio. Luego, el resplandor se extendió a mi armadura y ropa, alterando y mejorando la durabilidad de mi equipo falso hasta que estuve seguro de que podían soportar incluso disparos sin sufrir daños. Luego, mi espada. La última vez, Leon lo destrozó fácilmente, así que al menos haré un pequeño esfuerzo para que no vuelva a suceder. Rastrear, me sobresalté un poco al oír las palabras clave de Leon. Fortalecer, encantar objetos, crear armas. Es increíble todo lo que puedes hacer con ese breve conjuro. Es casi injusto, dijo, pero sin rastro de ira en sus palabras. Mi viento luminoso usa 7 líneas de conjuro y no es ni de lejos tan versátil como tu único hechizo. ¿Un área de 7 tiempos, eh? Eso se consideraría casi un gran ritual en mi tierra, si mal no recuerdo lo que me enseñó Tosaka. Debe ser un hechizo bastante poderoso, aunque ella se queje. En realidad, 3 hechizos, la corregí, y ella ladeó la cabeza. Acabo de usar 3. Uno para comprobar los cambios que la actualización había hecho en mi cuerpo, otro para fortalecerme a mí misma y a mi equipo, y el último para crear mi espada. 3 hechizos con un solo conjuro, porque así es mejor. Dijo secamente y yo me encogí de hombros, sonriendo con incomodidad. No es tan sencillo. La mayor parte del trabajo para crear el hechizo lo hago mentalmente.
Recitar conjuros ayuda, e incluso puede hacer que la magia sea más efectiva, pero no es realmente necesario si los hechizos son lo suficientemente simples. Entonces es más bien magia sin conjuros. Ahora sí que había cierta incredulidad en su tono. Se podría decir que sí, necesito el conjuro inicial para preparar mi mente, me encogí de hombros. Y luego tengo que seguir una serie de pasos predefinidos para dar forma al hechizo. Me rasqué la mejilla, no acostumbrada a explicar el funcionamiento de mi magia. Hay explicaciones más complejas, mucha teoría y ecuaciones detrás, pero nunca se me dio bien. Se me dan bien estos hechizos porque les dediqué mucho tiempo a practicarlos. La teoría nunca ha sido mi fuerte. Leon parecía un poco abrumado. Nunca supe que los humanos usaran la magia de esa manera. Suena tan metódico. Así es como aprendí. No sé cómo lo hacen en el resto del mundo. Me sentí un poco mal por mantener la mentira, pero no era el momento de explicarle esas travesuras multidimensionales. Me creería, de todos modos. ¿No es así como lo hacen los elfos? Leon vaciló un segundo, pero luego suspiró. No es así. No tengo formación en ello. Abandoné el bosque joven, antes de empezar mi entrenamiento, pero sé que la magia de los elfos se realiza principalmente mediante la comunicación con los espíritus de la naturaleza. Algunos rituales duran días, con volúmenes enteros de cánticos, e incluso creo que implican ayuno. No se parece en nada a lo que describes. Su voz era fría e impasible, pero pude percibir un dejo de desdén en sus palabras. Abandonó su hogar natal siendo muy joven, supongo que no lo hizo en los mejores términos. Dependiendo de cómo los interpretes, incluso podrías decir que mis propios cánticos implican pedir ayuda a los espíritus del viento y del bosque. Se encogió de hombros, sin mostrar mayor interés por esa comparación. ¿Y qué hay de Ignis Fatuus? ¿Lo experimentas, aunque la mayor parte de tus cánticos sean internos? Asentí con la cabeza. No era el término que yo usaría, pero no había necesidad de quejarse por cuestiones de semántica. Ser mago es caminar con la muerte, me dijo mi padre cuando empezó a enseñarme. Siempre existe la posibilidad de que el hechizo se vuelva en mi contra si pierdo la concentración. La meditación y la autohipnosis ayudan, pero puede suceder. Leon suspiró, cruzándose de brazos. Esperaba que dijeras que no, y estaba a punto de darte una bofetada. Dediqué años de mi vida a aprender a hacer lanzamientos simultáneos, y me iba a enfadar si me decías que no tenías que preocuparte por eso, dijo, y no supe si bromeaba o no. Ojalá que sí. Puedo darte algunos consejos para mantener la calma, si los necesitas. Te ayudaré a concentrarte, bromeé. Seguramente ella sabía más de magia y meditación que un don nadie como yo. Leon me miró con los ojos entrecerrados, pero luego ladeó la cabeza. En realidad, ¿qué es eso de yo? El sonido de la puerta del jardín abriéndose hizo que Leon se interrumpiera. Ambas miramos hacia un lado, donde Astraea salió de la casa, seguida de Cassandra y Daphne. Disculpen la demora, chicos, dijo Astraea con una sonrisa culpable, sosteniendo en la mano una bandeja con un juego de té. Esto me llevó más tiempo del que esperaba. ¿No los despertaste, verdad, Astraea? Pregunté con una sonrisa exasperada. N no lo hizo. Ya estaba despierta. Exclamó Cassandra, defendiéndola. Tenía una pequeña bolsa en las manos, me di cuenta. Me pregunto para qué será. Solo nos retrasamos por mi culpa. Yo. Dijo, con el rostro ardiendo de vergüenza. Daphne sonrió. Cassandra se perdió de camino al baño, así que tuvimos que ir a buscarla. Daphne. Nunca sabré cómo acabaste en el tercer piso. Tenía la sensación de que estaba ahí. Daphne dejó escapar un profundo suspiro, sacudiendo la cabeza. ¿Y qué es eso de la demostración? Preguntó Daphne, mirándonos con curiosidad evidente. Aunque me di cuenta de que su atención estaba centrada principalmente en Leon. Vamos a entrenar, dijo Leon, alejándose unos pasos de mí. Emilia siente que está listo para adentrarse más en la mazmorra, y quiero ponerlo a prueba. Lady Astraea pensó que tal vez querrías verlo, aunque solo sea para asegurarte de nuestra fuerza en caso de que surja algún problema con Apolo. Cassandra jadeó de alegría, probablemente rebosante de júbilo por estar a punto de ver luchar a una de sus ídolas. Daphne fue un poco más sutil, pero la forma en que nos miraba se volvió más intensa.
Era una pequeña mentira, por supuesto, ya que Apolo parecía haber perdido el interés en las chicas después de aquella reunión, pero probablemente León no quería decirles que todo formaba parte de la campaña de reclutamiento y arruinar la diversión de su diosa. Aún así, parecía molestarle, a juzgar por la mirada de exasperación que le dirigió. Me pregunto cuánto tiempo más Astrea seguirá fingiendo que esas dos ignoran sus intenciones. Si Astrea no se lo menciona hoy, tenía la sensación de que Daphne al menos iba a pedir unirse. No parecía una persona muy paciente. Suena divertido, dijo Daphne, aparentemente despreocupada, pero pude ver que la sonrisa amenazaba con arruinar su compostura. Siguió a Astrea, que había dejado la bandeja sobre la mesa del jardín cerca de ella, con pasos algo apresurados. Cassandra me siguió, con los ojos aún brillantes como estrellas. Parecía no saber dónde fijar la mirada, pues sus ojos iban de mí a León. Estaba tan emocionada que casi hiperventilaba. Me preocupaba un poco que se desmayara de la emoción, pero esperaba que Astrea la vigilara, porque yo estaba a punto de estar muy ocupada. Astrea se acercó a nosotros, de pie en medio del jardín. Ryu, Shirou, comenzó, mirándonos a cada uno por turno. Su voz era seria y firme. Lamento haberlos hecho participar en mi egoísmo durante su entrenamiento, pero pensé que era apropiado que aquellos que admiraban a la familia liderada por Alice fueran los primeros en ver cuán fuerte será la familia liderada por Ryu. El león se puso rígido. Mi señora, yo todavía, lo sé, interrumpió Astrea. Aún no hemos hecho mucho, pero este es el comienzo. Me estoy dando cuenta de lo poco familiarizada que estoy con la situación en horario y cómo ha cambiado durante mi ausencia. Debemos empezar a actuar, y evaluar nuestras fuerzas es el primer paso. Astrea se volvió hacia mí. Shirou, no te contengas. Si Ryu cree que no estás preparado, entonces, sin importar tus deseos, te prohibiré profundizar más. Usa lo que consideres necesario para ganarte el derecho a avanzar. Lo dijo con seriedad, con sus cálidos ojos índigo inflexibles, pero luego sonrió levemente. Ryu, intenta contenerte un poco esta vez. Después de todo, eres un nivel 5. Y el orgullo que sentía por ello era más que evidente. León se sonrojó, pero luego asintió seriamente. Sonreí a pesar de la tensión y también asentí. Como usted diga, mi señora. Entendido, mi diosa. Astrea asintió. Bien, dijo, y comenzó a caminar de regreso a la mesa donde Cassandra y Daphne la observaban con los ojos muy abiertos. He preparado algunas pociones, por si acaso, y un elixir, si ocurre lo peor. Se sentó y tomó la bolsa que Cassandra había traído. No me entrometeré más, comiencen cuando estén listas. Empezaremos con calma, me dijo León, desenvainando lentamente la lúmina de Alf. Veamos si has aprendido algo desde la última vez, Emilia. Me apuntó con su espada de madera, con sus ojos azules penetrantes, y sentí una tensión similar a la que había experimentado al enfrentarme a los Seruans en la Guerra del Santo Grial. Una presión que solo podía describir como intención inundó el jardín. No hasta el punto de llamarse sed de sangre, pero aún así sentí una gota de sudor formándose en mi frente a pesar del frío, un escalofrío recorriendo mi espalda. Sin embargo, no me quedé paralizado. Después de estar cara a cara con el mismísimo Heracles, pocas cosas podían compararse. Cambié de postura, girando hacia León, sujetando mi espada con ambas manos, con la punta inclinada hacia atrás. Flexioné ligeramente las rodillas, bajando mi centro de gravedad, y mis músculos se tensaron con fuerza. El ambiente se volvió tenso entre nosotros. Y en una explosión de movimiento, ataqué. La nieve cayó a mis espaldas mientras yo avanzaba a toda velocidad. Con una rapidez que apenas un mes antes solo podía soñar, la distancia que nos separaba desapareció en cuestión de segundos. Me puse al alcance de mi espada y di un paso pesado, la nieve estalló a mi alrededor. Poniendo toda la fuerza de mi cuerpo en ello, lancé un ataque hacia arriba, mi espada un borrón plateado y rojo. ¡Ja! Sonido metálico. Y encontré su espada. Sin hacer el menor movimiento, la lúmina de Alf bloqueaba mi golpe en ángulo. Apreté los dientes, mis brazos temblaban mientras mi espada rozaba la suya, saltando chispas entre ellas. La expresión de León era indescifrable mientras paraba mi ataque sin esfuerzo. Mi espada terminó de formar una media luna y moví las manos. Bajé el golpe, clan. Y León me paró de nuevo. Entonces di un paso atrás y volví a atacar, clan, clan.
Desde todos los ángulos que intenté, rodeándola, golpeándola repetidamente, fue en vano. Sin importar cómo estuviera posicionada antes, siempre encontraba su espada lista, preparada para desviar la mía lejos de su cuerpo. Las chispas caían del cielo tras nuestros choques, la sinfonía del encuentro de nuestras espadas llenaba el jardín silencioso, hasta que León decidió que ya era suficiente. KGH. La siguiente vez que ataqué, en lugar de encontrar una roca que desviara el rumbo de mis ataques, encontré una pared. Mi espada rebotó, la lúmina de Alf, repentinamente implacable, redirigió mi fuerza hacia atrás, y mi postura se rompió por un instante. Solo necesitó un instante. León atacó, pero no con su espada. Más rápida que un látigo, su mano se lanzó contra mí, golpeándome en el centro del pecho. Mi coraza crujió al ser empujada hacia atrás. Si no hubiera sido por mi armadura, al menos se habría abollado. Y entonces estaba volando. Hice una mueca al ver la mirada fría en sus ojos mientras luchaba por mantener los pies en el suelo. Dejando surcos en la nieve, finalmente me detuve en cuanto lo hice, retiré el brazo y le lancé la espada. La hoja giró en el aire mientras volaba. León arqueó una ceja al ver el disco plateado y rojo que se acercaba. Se movió ligeramente hacia un lado, y el disco pasó zumbando junto a ella, mientras su capa ondeaba al viento. «Qué decisión más curiosa, soltar tu arma», dijo con ligereza, ignorando el sonido de mi espada al clavarse en el suelo a sus espaldas. «Ahora tienes las manos vacías. Sabes que no se quedarán así por mucho tiempo». Sonreí, y otra espada apareció en mis manos. Es cierto, pero incluso un instante podría ser fatal, a solas en la mazmorra. Dio un paso al frente con calma. «Ya te dije que te lo tomaras en serio». Y entonces estaba frente a mí, con su capa ondeando tras ella, y la lúmina de Alf ya en movimiento. Sonido metálico. Q. Fue solo un instinto lo que me impulsó a alzar mi espada para bloquear su golpe a tiempo. Nuestras espadas chocaron y me vi obligado a retroceder unos pasos. Su fuerza superaba con creces la mía. Asenté los pies y preparé mi postura, y León se movió hacia un lado, atacando de nuevo, con un destello de curiosidad en sus ojos azules. Clan. 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 Bloqueé, una y otra vez, el choque de nuestras espadas en una danza mortal que apenas podía seguir. Mi fuerza, mi velocidad, todo me fallaba. Y, considerando la velocidad con la que había acortado la distancia, se estaba conteniendo mucho al atacarme. Aunque tuviera ases activo, no estaba seguro de poder compararlo. Y ella también lo sabía, y por eso creció su curiosidad. Clan. Clan. Porque seguí bloqueándola. Porque, aunque no debería haber podido seguirle el ritmo a su ataque, lo hice. No fue mi experiencia ni mi habilidad con la espada lo que me permitió hacerlo. Era suyo. Las incontables horas de dedicación que le había dedicado a la espada, la habilidad que había perfeccionado con sudor, sangre y lágrimas a lo largo de cientos de batallas. Con solo ver la lúmina de Alf, lo comprendí todo. Yo sabía cómo se movía habitualmente antes de un tajo, que eran los movimientos que solía entrelazar formando una cadena. Estaba haciendo trampa, así de simple. Podía predecir cuál sería su siguiente ataque, así que solo tenía que interponer mi espada y bloquearlo. Y ella ayudó, conteniendo no solo su fuerza sino también su habilidad, utilizando únicamente simples tajos y combinaciones cortas. Pero incluso entonces, me costó muchísimo esfuerzo seguir haciéndolo. Ja, ja. HMG. Luché, me tambaleé. Mis brazos y hombros ardían por el esfuerzo, mi espada crujía con cada golpe, y aún así seguí bloqueando. León parecía casi fascinado por lo imposible. Al 10º golpe, supe que no aguantaría mucho más. Al 15º, sentí que mis brazos pronto cederían. Así pues, actué. Consulté el plan y seguí los 7 pasos de mi rastreo, mientras me mantenía alerta ante el siguiente ataque. Clan. Mis brazos temblaron al bloquear por última vez. No fue difícil fingir cansancio. Bajé un poco la guardia, dejando mi cabeza y hombros menos protegidos. Nada demasiado obvio, pero para los ojos experimentados de León, entrecerró ligeramente los ojos, dejando entrever un atisbo de insatisfacción, pero no dejó escapar la oportunidad. Sus años de lucha no se lo permitirían. Están abiertos. Dijo bruscamente para cuando su espada comenzó a moverse, un tajo horizontal dirigido a mi cabeza, yo ya estaba en movimiento.
Aflojé el agarre de mi arma, dejándola caer de mis manos y desaparecer mientras esquivaba su golpe. Giré sobre mí misma, mi mano derecha vacía moviéndose como si sostuviera un arma invisible. Una daga apareció en mi mano. Inundé la frágil arma con tanta magia como pude, de forma tan ineficiente que Tosaka se pondría histérica si estuviera aquí, y la blandí. El viento aullaba, una ráfaga de viento brotaba de mi mano. Solo para golpear el aire. Tropecé, la fuerza del viento me hizo perder el equilibrio, y mi respiración se volvió entrecortada. ¿Dónde? Miré a mi alrededor y dejé escapar un suspiro de resignación. No sabía que podías crear armas mágicas, dijo Leon simplemente, de pie justo donde había estado cuando comenzó el combate, intacta, como si el viento que mi daga había conjurado apenas le hubiera agitado el cabello. Si es un arma y puedo verla, puedo copiarla, dije, antes de rectificar. Bueno, casi siempre. Hay algunas que no puedo copiar, por mucho que lo intente. Miró su espada, probablemente preguntándose si la suya era una de esas. Por desgracia, por muy bien forjada que estuviera la lúmina de Alf, no había sido hecha por las hadas ni por lo divino. Me alegra saberlo, sin duda será útil en la mazmorra, dijo, casi para sí misma. Luego, como si se le hubiera ocurrido algo, me miró fijamente por un instante antes de negar con la cabeza. De todas formas, fue impresionante, intenté disimular el orgullo que sentía por la aprobación en su tono. Atacaba a la velocidad de un nivel 2 promedio, y lograste seguirme el ritmo. Si esa hubiera sido mi verdadera velocidad, me habrías alcanzado con ese último golpe. Inclinó ligeramente la cabeza, con la curiosidad aún presente en sus ojos. Parece que la estrategia defensiva te funciona mucho mejor, Emilia. La fuerza de un nivel 2, ¿eh? ¿Era tan grande el abismo que nos separaba? Solo contra oponentes armados, dije, recuperando por fin el aliento. Conozco las espadas, así que puedo reaccionar mejor ante ellas. Ya veo, algo relacionado con tu magia, ¿entonces? Levanté una ceja, ¿acaso Astraea no le había hablado de mis habilidades, o de mis otras capacidades? Así es. Con un gesto de mi voluntad, la daga mágica desapareció y Zailnaug, el arco de Sir Tristán, apareció en mis manos. Pero te lo explicaré más tarde. Por ahora, prefiero mantener la ventaja. Tiré de la cuerda, mis músculos se tensaron por el esfuerzo, y apareció una flecha enganchada en ella, las plumas me hicieron cosquillas en la nariz. Es justo, respondió León, dando un paso al frente con calma, sin importarle la flecha que apuntaba a su rostro. Sin duda la necesitas. Sin duda la necesitas. Sonrió con sorna y yo entrecerré los ojos. No tienes que restregármelo en la cara, ¿sabes? Respiré hondo y solté la cuerda. Mi flecha atravesó el aire, mientras el viento helado aullaba. Menos de un instante después, se produjo un movimiento borroso, un crujido como un trueno, y la flecha se hizo añicos en miles de pedazos, cayendo inútilmente al suelo frente a León. Justo cuando entraba al alcance de su espada. Ridículo. Ella dio otro paso adelante en el mismo tiempo que me llevó a mí tensar la cuerda, crear otra flecha y disparar. Grieta. Ya sabes, comenzó con calma, como si no le costara nada parar una flecha casi supersónica en el aire. Alrededor del piso 25 de la mazmorra, volví a disparar, y su espada se convirtió en un borrón una vez más y la paró. Hay un monstruo con forma de pájaro llamado Iguazú. Una lluvia de astillas, otro paso. Tirar, crear, disparar, crujir. Embosca a los aventureros desprevenidos, volando a velocidades superiores a la del sonido. Probablemente sea uno de los monstruos más letales de esos pisos. Seguí disparando, con el viento aullando y el trueno resonando en el silencioso jardín, mis brazos moviéndose con la precisión adquirida tras años de entrenamiento, ardiendo por el esfuerzo de tensar la cuerda una y otra vez. A pesar de mí mismo, sentí cierto orgullo al ver que mis dedos permanecían intactos incluso después de disparar tantas flechas. Supongo que la fauna también me convirtió en un mejor arquero. Y sin embargo, fue en vano. Acababa de alcanzar el nivel 3 cuando maté a uno por primera vez. Tus flechas me recuerdan a ellos. Yo podía hacer eso cuando era más joven, así que lo que estás haciendo ahora es inútil. No sé si eso era lo que quería decir, o si simplemente estaba presumiendo. Tal vez lo hacía para darme una lección de humildad, o quizás intentaba disuadirme de mi decisión de precipitarme. Pero supongo que a esto me he convertido.
No pude evitar sentirme un poco desanimado. Intenté todo lo que era verdaderamente mío, las habilidades que adquirí con mi propio esfuerzo y no con el de nadie más, y no fue suficiente. Emilia Shirou. Entiende, eres un creador, no un luchador. No, eso no era del todo correcto. Mi verdadera fuerza residía en otra parte. Puede que quieras ser un guerrero, pero sé que naciste para crear una vez más. Intenté engañarme a mí mismo. Si no puedo vencer a mi oponente, entonces debo imaginar algo que sí pueda. Y una de esas cosas me vino a la mente, un arma que parecía pedir a gritos y rastreada por sí sola. Surgió una idea, usando el conocimiento que contenía y el hecho de que León parecía desconocer los detalles de mis habilidades. Solo espero que pueda perdonarme por esto. León, voy a subir la intensidad, dije, dejando que Zailnaur desapareciera. León arqueó una ceja con curiosidad y detuvo su lento avance. No te mueras, por favor. Ah, ¿sí? Sus ojos se entrecerraron y la sonrisa burlona volvió a su rostro. Haré lo que pueda. No se tomó mis palabras en serio. Está bien. Al fin y al cabo, ni siquiera sabía si esto funcionaría. Respiré hondo y declaré, mi cuerpo está hecho de cuchillas. A pesar de las palabras de Astraea, no sentí nada divino en mi área, ni percibí que el mundo reaccionara de forma significativa. No, el cambio que sentí fue interno. Simplemente me dio el control. El control de mí misma, de mi magia, de mi alma. De mis espadas. Mis 27 circuitos mágicos cobraron vida. No había usado mucha energía mágica durante la pelea, así que solo fue cuestión de momentos antes de que se recargaran de nuevo. Me concentré, mi mente se dividía en 27 caminos diferentes. Con cada circuito, seguí un rastro. 7 pasos. Juzgar el concepto de creación, formular una hipótesis sobre la estructura básica. Duplicando el material de composición. Imitando la habilidad con la que fue elaborado. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento. Reproduciendo los años acumulados. Superar cada proceso de fabricación. Una espada apareció en mi mano izquierda. No tenía nada de especial, era simplemente una espada de acero normal de una mano, pero todo mi plan dependía de ella. Y eso fue solo el principio. Pronto, aparecieron más espadas que surgieron de las profundidades de mi alma, manifestándose a mi alrededor. Los ojos de León se abrieron de par en par al ver cómo mi arsenal tomaba forma. Espadas, lanzas, dagas, incluso flechas, arrebatadas a soldados, guardias, aventureros, caballeros y bandidos por igual. Su historia desfiló por mi mente, cientos de años de lucha entre ellos. Si cerraba los ojos, podía verlos, como si estuvieran detrás de mí empuñando sus armas. Fantasmas. Recuerdos. Esperando. A la próxima batalla / a que las batallas terminen. Recordando. Las batallas que libraron / a las vidas que vivieron. Luto. Los que perdieron / el recuerdo que dejaron atrás. Me dolía la cabeza. La abrumadora cantidad de información amenazaba con desorientarme. Pero yo tenía el control. Hubo un momento de silencio en el jardín, aunque juraría haber oído unos chillidos ahogados. Crucé la mirada con León y levanté una mano. Y entonces, como el rey que no era, lo bajé, ordenando a los recuerdos que lucharan. Una vez más obedecieron. Una espada se abalanzó hacia adelante, pasando de estar inmóvil a volar a la velocidad de una bala en un instante, seguida de otra, y luego otra. León se movió, con los ojos aún muy abiertos, y esquivó la primera espada, dejándola pasar de largo. Desvió la segunda, una espada de hierro que se hizo añicos con el impacto. La tercera fue esquivada y se clavó en el suelo tras ella, levantando una nube de nieve por el impacto. Para entonces, su mirada había recuperado la calma. Se quedó inmóvil, y su postura adquirió una seriedad que antes no tenía. Mientras observaba, me sumergía cada vez más en los recuerdos de la hoja que aún sostenía en mi mano. Si mis propias habilidades no eran suficientes, fue cobarde, pero esto también formaba parte de mis capacidades. León esquivó una daga, paró una lanza, desvió una espada en el aire y saltó por encima de otra. Luego, en el aire, su espada cortó y destruyó 3 más. Cayó, y en su descenso pateó una lanza, haciendo que se interpusiera en el camino de un taxi. Al caer en cuclillas, con su capa ondeando a su alrededor, pude ver cómo sus ojos azules se movían rápidamente, catalogando cada arma que se acercaba a ella.
Su brazo se volvió borroso y León asestó múltiples tajos, su velocidad empequeñecía todo lo que había usado contra mí. Las armas explotaban a su alrededor. Verdaderamente ridículo. Cada tajo impactaba en un objetivo diferente. Los materiales de los que estaban hechas mis espadas no podían resistir su fuerza. Para probarlo también, intenté lanzar espadas mágicas un par de veces, pero no logré activarlas a distancia, así que León las destruyó con la misma facilidad que las armas normales. De hecho, es más fácil, ya que bastaría con respirarles cerca para que se hicieran añicos. Pero venían más, era una escena que ya conocía. La primera vez que vi a Gilgamesh fue cuando usó una táctica similar para matar a Caster. La segunda vez, la usó contra Saber. Intenté copiarlo una vez, pero manipular mis creaciones después de calcarlas era algo que no lograba hacer, por mucho que lo intentara. Faltaba algo, una conexión que me faltaba. Fue apenas ayer, cuando mis espadas se movían en el aire detrás de mí, apuntando hacia Apolo, que me di cuenta del control que tenía sobre ellas después de recitar el conjuro. Cuando lo pensé, me di cuenta de por qué no había podido hacerlo antes. Tenía que comprender que, después de todo, formaban parte de mi cuerpo. No fue perfecto, mi concentración solo podía dividirse un número limitado de veces y, a pesar de mi puntería con el arco, algunos disparos se desviaron ligeramente demasiado de mi objetivo. Tendría que practicar más. Ahora, era cuestión de tiempo hasta que pudiera hacer esto con los Noble Phantasms. Igual que Gilgamesh. Igual que él. Negué con la cabeza, apretando con más fuerza mi espada. Aunque tuviera la habilidad de rastrear oleadas de armas legendarias, no lo haría contra León. Con nivel 5 o no, no la veo capaz de sobrevivir a eso. O tal vez podría. No me había dado cuenta, pero en algún momento la leve incomodidad que había afectado sus movimientos disminuyó. Sus movimientos se volvieron más seguros. Su juego de pies era impecable mientras esquivaba los ataques que le lanzaban. Ella permaneció ilesa, incluso cuando una espada tras otra la atacaba. No sé si habrían podido herirla aunque la tocaran, pero ella consideraba cada ataque como una amenaza. Pero en cierto momento las armas desechadas a su alrededor comenzaron a estorbarle. En lugar de moverse con agilidad para esquivar un ataque, tenía que bloquearlo. En lugar de retroceder para esquivar otro, tenía que saltar por encima. Entonces dejó de tocar el suelo. Utilizando la empuñadura y el mango de las armas desechadas y enterradas cerca de ella, León se mantuvo en el aire, moviéndose con gracia entre una tormenta de espadas, mientras su capa ondeaba a su alrededor como si fueran alas. Parecía un hada, danzando al compás del viento. León es preciosa, ¿verdad? El pensamiento, que traspasó mi concentración, me vino a la mente sin previo aviso, acompañado de fragmentos de admiración y orgullo que casi me abrumaron, y tuve que mirar la espada que tenía en la mano. Me había sumergido tanto en ello que sus recuerdos habían empezado a afectar mis pensamientos y sentimientos. Negué con la cabeza, esforzándome por ignorar esos pensamientos extraños mientras buscaba más armas, sintiendo como mi cuerpo ardía por el esfuerzo de usar tanta energía mágica. Tenía que terminar esto pronto. Y pronto llegó la oportunidad. Tras esquivar otra arma, León me miró a los ojos por un instante. A pesar de la constante amenaza, parecía tranquila. ¿Es esto todo? Parecía preguntar. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer? Sus ojos eran inquisitivos, curiosos. Estaba esperando que llegara algo más. Como no respondí ni me moví, León habló. Cielo boscoso lejano. Infinitas estrellas incrustadas en el cielo nocturno eterno. Finalmente, harta de mis ataques, comenzó a recitar un cántico, con palabras firmes incluso mientras seguía moviéndose lanzamiento simultáneo, así lo llamaba León. La capacidad de lanzar magia incluso mientras te mueves o atacas. La luz comenzó a congregarse a su alrededor y el viento empezó a cobrar fuerza. Escucha la voz de este insensato y concédele una vez más la protección divina del fuego estelar. Concede la luz de la compasión a quien te abandonó. Mientras ella seguía hablando, me concentré en mi interior, haciendo todo lo posible por ignorar el círculo verde esmeralda que la seguía, o las esferas verdes de polvo de estrellas que comenzaron a flotar a su alrededor. Gracias al control que había adquirido sobre mis circuitos, reforcé aún más mi cuerpo. Encontré puntos débiles y concentré cada vez más mi energía en fortalecerlo. No para ser más rápido ni más fuerte. Pero para ser más fuerte. Lo iba a necesitar. Ven, viento errante, compañero de viaje.
Cruza los cielos y corre a través del desierto, más veloz que nada. Después de todo, iba a usar la fuerza y la velocidad de un nivel 4. Mi postura cambió a algo desconocido / familiar. Me puse de pie, con el lado derecho hacia León, la mano derecha levantada frente a mí y la izquierda sosteniendo la espada en alto, horizontal al suelo. Imbuye la luz del polvo de estrellas y derriba a mi enemigo. Luminoso, las esferas de luz y el viento verde reflejaban las espadas que me rodeaban. León saltó, con la mano extendida frente a ella, viento. La masa de luz verde avanzó, engullendo todo a su paso. En menos de un instante, las espadas que amenazaban a León fueron aplastadas y convertidas en polvo. Era abrumador, imparable, y los fragmentos de luz estelar avanzaban tan rápido que no podría esquivarlos, pero ella podía. Así que, como en mi primer día en la mazmorra, cedí el control. Préstame tu ayuda, Alice. A pesar de las constantes advertencias de León sobre mi poca capacidad de contención, no recibí muchos ataques directos. La mayor parte de viento luminoso iba dirigido a las armas que flotaban detrás de mí. Lo siento, León. Aprovecharé tu amabilidad. Mi cuerpo se puso en movimiento, cubriendo la mitad de la distancia que nos separaba en una fracción de segundo. Luego, cuando la ola de magia verde se acercó, salté. Mi cuerpo giraba en el aire con una gracia que no poseía, dejando que el viento luminoso pasara por debajo de mí. Toqué el suelo al mismo tiempo que Leona. Me miró con asombro. La calma que antes irradiaba había desaparecido. Mis piernas se tensaron, mis músculos estallaron de fuerza. Retiré la espada de Alice, la misma hoja que había chocado en múltiples duelos con León en el pasado. La hoja que conocía sus hábitos y sabía cómo sacar provecho de ellos. La hoja que anhelaba volver a enfrentarse a la suya después de tanto tiempo, hasta el punto de que casi me guiaba hacia adelante. Me moví, sintiendo como el suelo bajo mis pies se desmoronaba mientras el mundo se volvía borroso a mi alrededor. León parecía haberse congelado en el tiempo, con la mano aún extendida tras su hechizo. ¿Fue porque esquivé su ataque, demostrando una velocidad y reflejos muy superiores a mi nivel? ¿Fue por la espada que tenía en la mano, la espada de su capitán? ¿O fue la sonrisa que floreció en mi rostro, brillante y salvaje, al acercarme? Sigues expuesta. Me encontré gritando cuando la tuve al alcance de mi arma, casi sin pensarlo. León. O tal vez se debía a que tenía la mala costumbre de bajar la guardia por un instante después de desatar su magia. Y Alice solo necesitó un instante. La espada de Alice se abalanzó, mi brazo se movió a la misma velocidad. La hoja de acero atravesó el aire tan rápido que se convirtió en un destello plateado. Y cuando estaba a tan solo unos centímetros de distancia, León finalmente reaccionó. Oí el crujido de la tela, y entonces una mordaza como una tenaza me agarró el brazo extendido, retorciéndolo y obligándome a soltar la espada. Sentí un dolor punzante cuando su agarre arrugó la protección del brazo que llevaba puesta como si fuera de papel maché. Y entonces el mundo se volvió borroso a mi alrededor. ¡Cua! Un grito de dolor me dejó sin aliento mientras el suelo cedía bajo mi espalda y la nieve estallaba a mi alrededor. El cielo azul me recibió mientras luchaba por recuperar el aliento. Un mechón de cabello verde cayó al suelo. ¿Eso fue una proyección de judo? Me dolía todo. Sentía como si me hubieran retorcido cada músculo de las piernas, los brazos y el cuerpo. El brazo izquierdo, aún sujeto con fuerza, me palpitaba, y podía sentir cómo los trozos de metal intentaban perforar mi piel modificada. Exhalé, el calor de mi aliento empañando el aire frente a mi boca. Estaba ardiendo. Todas las espadas que había creado habían sido destruidas, lo noté vagamente. Se acabó. Todo eso, León me miraba fríamente desde donde estaba, de pie sobre mí, aún sujetándome del brazo. La única prueba de mi ataque era su capucha desgarrada ondeando tras ella, y un pequeño corte, casi imperceptible, en su mejilla. Era tan pequeña que la única razón por la que la noté fue por el desgarro en su mascarilla y la gotita de color rojo rubí que cayó de ella. Todo eso, por una sola gota de sangre. ¿Qué fue eso?, preguntó León con frialdad tras un instante, apretando aún más su agarre. Hice una mueca. ¿Cómo? ¿Cómo te moviste así? Se interrumpió, las palabras parecieron atascarse en su garganta. ¿Como una aventurera de alto nivel? Pregunté por ella, y luego sonreí con aire de culpabilidad. ¿O te refieres a alguien como Alice?
Respiró hondo y soltó mi brazo como si le quemara. Retrocedió unos pasos, con los ojos entrecerrados, exigiendo una explicación. Me incorporé, sujetándome el hombro izquierdo con la mano derecha y haciéndolo girar. Volví a hacer una mueca de dolor por la punzada que aún sentía. Creo que casi me lo disloca. Lo siento, sabía que podría molestarte, pero aún así lo hice. Probablemente era la única manera de sorprenderla. Es mi magia. Te dije que conozco las armas, ¿no? Quizás, no le di la importancia que merecía. Ella arqueó una ceja con indiferencia, y yo me encogí de hombros. Oye, dijiste que no había problema en que no te lo contara, le recordé, pero su ceja permaneció inmóvil. Una de mis habilidades me permite leer la historia de un arma con solo mirarla. Es uno de los pasos para crear mis copias. Mientras hablaba, dejé desaparecer lo que quedaba de mis armas, y luego hice lo mismo con las piezas de mi armadura, quedándome solo con mi abrigo y pantalones de cuero. La mayor parte estaba rota o abollada, desde mis grebas, que no resistieron bien el movimiento a tanta velocidad, hasta la protección del brazo, que se había aplastado contra mi muñeca durante el último ataque. Incluso la coraza se agrietó cuando caí al suelo al final. Por suerte, mi refuerzo había estado en plena forma durante el último enfrentamiento, así que nada me perforó la piel, pero probablemente me saldrían moretones por todo el cuerpo. Y hablando de eso, también dejé que el brillo de mi magia se desvaneciera, ya que mi refuerzo había cumplido bien su función. Entonces, la razón por la que pudiste contrarrestarme antes, fue porque sabía cómo solías atacar con la lúmina de Alf. No fue fácil, pero gracias a eso pude predecir tus movimientos. Los ojos de Leon se entrecerraron y miró su espada como si la traicionara. Me encogí de hombros con una sonrisa. Menos mal que no te arriesgaste demasiado. Leon suspiró. Solo seguía las órdenes de mi señora, aunque ahora parece que podría haberme contenido un poco menos. Ella negó con la cabeza. ¿Y esa velocidad al final? Eso es, un poco más difícil de explicar. Suspiré y me rasqué la nuca. Si me concentro lo suficiente en la experiencia que encuentro en un arma, puedo imitarla, obligar a mi cuerpo a moverse como el usuario original, copiando su fuerza y su habilidad de lucha. Los ojos de Leon se abrieron de par en par al comprender. Y tú, en el último ataque, estabas blandiendo la espada de Alice. Así es como, de todas las armas que quedaban en el arsenal, la suya era la que más experiencia tenía luchando contra ti. Leon dejó escapar un suspiro tembloroso. Solíamos entrenar mucho antes. Ella era la que siempre estaba dispuesta a pelear conmigo, dijo en voz baja. Había una profunda melancolía en su voz al hablar. Estás diciendo que puedes copiar la habilidad y las estadísticas de un nivel 4. Eso es, un poco difícil de creer. Lo sé, pero es la verdad. Puedes preguntarle a Astraea si quieres. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas flaquearon, el cansancio y el esfuerzo me vencieron, y caí de espaldas al ver eso. Leon dejó escapar un profundo suspiro y se acercó a mí, bajándose la máscara. Supongo que hacer ese tipo de cosas no es barato, ¿eh? Usar magia más allá de tus posibilidades puede destruirte, o eso solía decir mi padre, dije, concentrando mi energía mágica para comenzar a alimentar a Avalon. No debería sorprenderme que lo mismo pueda ocurrir con la destreza física. Sin embargo, antes de que pudiera activar la vaina, Leon extendió una mano. Canto ahora a un bosque lejano. Una melodía familiar de vida. Noé, sana, una luz tenue me envolvió, un resplandor que recordaba a la luz del sol filtrándose entre las hojas de un bosque. Pronto me invadió un gran alivio al desvanecerse lentamente el dolor. La tensión muscular, el dolor de los moretones, la punzada en el hombro. Incluso sentí que recuperaba algo de energía. Un hechizo curativo. Sentí una punzada de envidia. Tener la capacidad de curar a otros a voluntad. Ojalá yo tuviera una magia tan bondadosa y desinteresada. Déjame encargarme, no te esfuerces más de lo necesario, dijo en voz baja, concentrada en su hechizo. Puede que no sea tan bueno como tu artefacto, pero al menos te ayudará a recuperarte. Aún así, negué con la cabeza. No es necesario, de verdad, puedo. Leon me miró fijamente. Aprovecharé tu amabilidad. Eres el hombre de Lady Astraea. No permitiré que regreses hecho un desastre por mi culpa, murmuró, y tuve que contenerme para no sonrojarme. Tras unos instantes de silencio, habló. Con tus habilidades, sería una tontería creer que algo tan ridículo sea cierto, pero te creo.
De lo contrario, tendría que admitir que un nivel 1 logró herirme por sí solo. Refunfuñó la última parte, tocándose el pequeño corte en la mejilla. Sonreí con incomodidad. Supongo que eso hirió un poco su orgullo. Además, por cómo te moviste al final, no hay forma de que no reconociera la forma en que se movía Alice. Suspiró. Y, cuando me regañaste por bajar la guardia, hablaste con su tono y sonreíste con su sonrisa. Hice una mueca. Lo siento. Me dejé llevar un poco y permití que algunos de sus recuerdos me abrumaran por un momento. Creo que el entrenamiento intensificó esos sentimientos. Una sesión de entrenamiento con uno de sus seres queridos, supongo que tenía sentido que fuera fácil sumergirse tan profundamente en los ecos de su espada. Leon negó con la cabeza y el hechizo se desvaneció de su mano. Está bien, susurró. Fue como volver a oírla hablar. Gracias. Y entonces me sonrió, una leve curva de sus labios que la hizo parecer más joven. O mejor dicho, la hizo parecer de su edad. Es tan bonita, pensé una vez más. Esta vez el pensamiento no provenía del recuerdo de una espada, sino de mí mismo. Me aclaré la garganta con torpeza y negué con la cabeza, tanto para responderle como para despejar mi mente, y luego me concentré en mi cuerpo. Me moví a tientas y descubrí que la mayor parte del dolor había desaparecido. Quedaba una leve molestia, pero nada que no se solucionara con un par de segundos de avalón. ¿Y bien? Preguntó cuando yo también me puse de pie. ¿Hemos terminado? ¿O tienes alguna otra habilidad secreta que no hayas podido mostrar? Su voz volvió a ser seca, pero había una dulzura en sus ojos que antes no estaba presente. Otra cosa que no mostré, HM. La suavidad se desvaneció. ¿De verdad? No es ningún secreto, pero tengo armas más poderosas que puedo usar. Mucho más poderosas que la daga que usé contra ti. Leon me miró con expresión apagada. ¿Y no los usaste contra mí? ¿Por qué? Sentí un destello de diversión y miré a mi alrededor. Además del hecho de que no quería destruir el jardín. Leon se quedó paralizado un instante y luego miró a su alrededor. Las marcas en el suelo que había dejado mi ataque con armas, el cráter que mi cuerpo había formado cuando Leon me arrojó al suelo, y la destrucción que viento luminoso había dejado a su paso. Además de eso, sí. Dijo después de unos segundos, antes de murmurar. Al menos uno de nosotros se acordó de contenerse. Son mi último recurso. Si hubiera usado uno de ellos, probablemente te habría matado. Caliburn, Gaebolg, Merodach, Durandal. Diablos, incluso Kansol y Bakuya probablemente atravesarían fácilmente la lúmina de Alf y la matarían si no tuviera cuidado. Leon se quedó paralizada un segundo y luego me miró con seriedad. Eres tan ridícula que casi me lo creo, suspiró, con expresión exasperada. Si crees que fue lo mejor, no diré nada. Pero recuerda que los últimos recursos son inútiles si mueres antes de poder usarlos, o si alguien muere porque decidiste no usarlos. Lo tendré muy en cuenta, capitán, asentí. Si alguna vez fuera necesario, no dudaría en usar los noble fantasmas para salvar a alguien. El orgullo no tiene cabida en una situación donde hay vidas en peligro. Asegúrate de hacerlo, asintió, y luego se dio la vuelta. Informémonos a Lady Astraea. Ya he tomado mi decisión. Y es. Me miró de reojo, con cierta incredulidad en el rostro, antes de resoplar. Ven ya, tonto. Solo estaba preguntando, no hay necesidad de ser grosera. Puse los ojos en blanco y la seguí. Empezamos a caminar de regreso a la mesa donde Astraea y las chicas seguían esperando cuando Leon me hizo una pregunta. Dime, dijiste que podías recrear armas con solo mirarlas, ¿verdad? Sí, así es. El león tarareó. ¿Incluso los rotos? Levanté una ceja, preguntándome por qué me lo preguntaba. ¿Acaso tiene un arma rota que quiere que copie? Una de las mejores armas que puedo crear es una que se rompió hace cientos de años, me miró con curiosidad, pero luego volvió a fijar la vista al frente. Así que diría que sí. Veo. Sin dar más explicaciones, siguió caminando. Me encogí de hombros y la seguí. Eso fue increíble, señor Shirou, señorita Ryu. Fue como presenciar un cuento de hadas. Exclamó Cassandra, con las manos cruzadas sobre el pecho, inquieta en su asiento. Leon y yo intercambiamos miradas incómodas, ambos igualmente incómodos al ver el brillo en los ojos de la joven. Te movías tan rápido que no pude verlo todo bien, pero fue asombroso. Tus espadas, señor Shirou, eran muchísimas.
Y la magia de la señorita Ryu era tan hermosa y poderosa. Al lado de Cassandra, Daphne se mostraba un poco más controlada en sus reacciones, pero un rubor de emoción le subía a las mejillas. Nunca había visto pelear a los aventureros. No sabía que era tan intenso. Exclamó, y luego se acercó a mí. Lo pensé cuando hiciste lo de tu arma ayer, pero eres fuerte, ¿eh? Negué con la cabeza. No, en realidad no. Leon me habría aplastado fácilmente si no se hubiera contenido tanto. Y al final lo hizo, de todas formas. Así es como es. Bueno, supongo que comparado con ella, obviamente te quedarías corto, dijo, mirando a Leon con cierta intensidad. Pero te veías tan fuerte, señor Shirou. Se quejó Cassandra con un puchero. Puede que Daphne no lo haya pensado antes, pero yo sí. Incluso antes de conocernos, sabía que eras especial. Daphne puso los ojos en blanco y murmuró algo como otra vez esos sueños, sonreí con cierta indulgencia y le acaricié la cabeza. Ya veo, gracias Cassandra. Ella soltó un suave y se sonrojó intensamente. Los chicos de la ciudad son realmente peligrosos, murmuró Daphne de nuevo, mirándome de reojo. Oye, Emilia, dijo un poco más alto, haciendo que Cassandra reaccionara y se apartara de mi mano. No sabía que también eras un buen arquero. Me gustaría que me enseñaras. Sonreí, algo divertida por su franqueza. Si a tu futura familia no le importa, a mí tampoco me importa darte algunos consejos. Entrecerró los ojos y miró a Astraea. Sí, se lo preguntará hoy. Mientras yo me sentía atraído por sus travesuras, Astraea observaba con una sonrisa plácida. Una sonrisa que se amplió cuando Leon se acercó a ella. ¿Y bien? Preguntó ella, casi con aire de complicidad. ¿Cuál es su veredicto? Cassandra y Daphne guardaron silencio ante la pregunta, observando con curiosidad la interacción. Sentí nerviosismo mientras esperaba la respuesta. Me cortó. Un soldado de nivel 1 me cortó. Había una extraña mezcla de vergüenza y fascinación en su tono. Kaguya y Lira jamás me habrían dejado olvidar esto. Astraea soltó una risita. Supongo que no. Lo subestimaste, niña tonta. ¿Acaso necesitas una poción? Leon entrecerró los ojos ante el tono travieso de su voz, pero luego simplemente negó con la cabeza. Algo así sanará solo, dijo. Si deja cicatriz, servirá como recordatorio para no volver a hacerlo. Astraea arqueó una ceja con aire divertido. ¿Podrías simplemente mirar nuestro jardín? ¿No te serviría eso como un buen recordatorio? Leon se sonrojó y se encogió sobre sí misma. Perdóname, mi señora. No pasa nada, dijo Astraea con una risita. Ahora que necesita arreglo, tengo una excusa para ir a hablar con Demeter. Hace tiempo que no la veo. Tras eso, hubo un momento de silencio. No lo usaste, comentó Astraea. No me pareció necesario, respondió Leon encogiéndose de hombros. Al fin y al cabo, lo subestimé. Qué lástima, quería verlo. Me pregunté de qué estarían hablando, pero guardé silencio. Leon me miró y una leve sonrisa desafiante apareció en su rostro. Yo también quiero verlo, ahora. ¿Cómo se desempeñarían las técnicas de espada de Alice contra su magia? Su rastreo contra mi registro. ¿Qué? ¿La magia de Alice? Al ver mi confusión, la sonrisa de Leon se amplió aún más y se volvió hacia Astraea. Enderezó la espalda. ¿Me pides mi veredicto? Está listo, declaró Leon, y yo suspiré aliviada. Probablemente podría sobrevivir solo en los pisos intermedios, pero lo acompañaré y me aseguraré de que así sea. Con tu permiso, me aseguraré de que viva para volverse más fuerte, Lady Astraea. Me sorprendió un poco la intensidad de su voz. Más que dispuesta, parecía decidida a hacerlo. Astraea sonrió radiante. Por supuesto, no hay nadie en quien confíe más para la seguridad de nuestra familia. Luego se volvió hacia mí y su mirada se suavizó. Felicidades, Shirou, lo hiciste bien. Parece que seguiremos fomentando tu imprudencia. Le devolví la sonrisa y le dije. Ya te lo advertí anoche, podría preocuparte hasta la muerte. Los ojos de Astraea se entrecerraron. Y ya le he dado mi respuesta, señor. Sentí que se me subía el calor a las mejillas cuando recordé lo que siguió a su respuesta y el rostro de Astraea se sonrojó ligeramente. ¿Estaría pensando lo mismo? Nos quedamos en silencio un instante, perdidos en la mirada del otro, y entonces Leon carraspeó, sacándonos de nuestro ensimismamiento.
Negué con la cabeza, intentando alejar esos pensamientos peligrosos. Leon me miró con los ojos ligeramente entrecerrados, pero luego suspiró y habló. Ahora que ya hemos aclarado eso, Emilia, perdóname por preguntar, pero ¿te importaría mostrarme tu página de estado? ¿O tal vez explicarme tus habilidades y magia con más detalle? Sería más útil para mí conocer tus límites para la expedición. Me sorprendió su vacilación. Por supuesto que no me importa, respondí al instante. De hecho, creía que Astraea ya te lo había mostrado. Astraea intervino entonces. Shirou, el estado es algo muy personal para un aventurero. No se lo mostraría a nadie sin tu permiso, ni siquiera a otros miembros de la familia, dijo con una sonrisa ligeramente exasperada. Leon negó con la cabeza con una expresión similar. Ah, no lo sabía. Pero bueno, es Leon. Si no confiara en ella, no le habría pedido que me acompañara a la mazmorra. Miré al cielo. El sol aún estaba un poco bajo. No había pasado mucho tiempo desde que salimos al jardín. Quizás podamos hablar durante el desayuno. Todavía tienes tiempo, ¿verdad, Leon? Leon dudó, pero cuando Astraea le tomó la mano con una cálida sonrisa, finalmente asintió. Sí, acepto. Genial, entonces entremos. Miré a Cassandra y Daphne, que estaban un poco apartadas. Claro que pueden acompañarnos. Cassandra aplaudió con entusiasmo y Daphne asintió con gratitud. Estaba pensando en preparar algunos platos típicos de casa. Tenía ganas de usar algunos de los regalos que nos dio el jefe de León. Parece que ya había impresionado a León con mis habilidades de lucha, ahora era el momento de hacer lo mismo con la comida japonesa. Preparar el desayuno para un grupo de mujeres después de que una de ellas me haya dado una paliza, era como volver a la guerra del Santo Grial. Fin del capítulo 16.